Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves en su programa Rompe el Muro, el programa de educación, nos encontramos con ustedes. En esta ocasión, a tratar un tema de importancia crucial para la educación, como son las ciencias sociales. La educación en el método y en especial en los temas vinculados a la investigación sobre educación se apoya en las ciencias sociales, a tal punto que cuando se trabaja con ellas en el ámbito educativo se las llama ciencias de la educación. En su contexto más amplio enfocan vastos aspectos. ¿Qué ocurre con las ciencias sociales hoy? ¿Qué desafíos tienen? Son preguntas, entre otras, que tendrán respuesta esta noche dialogando con dos queridos amigos. Estos dos queridos amigos son académicos distinguidos y son Rafael Polo, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador, tiene una maestría en Letras por la Universidad Andina Simón Bolívar, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Y también el querido amigo Pablo Espina, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diploma superior en Estudios Amazónicos por Flaxo, magíster en Antropología por la Universidad Iberoamericana de México, doctor PhD en Estudios Latinoamericanos por el CEDLA de la Universidad de Ámsterdam, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es director del Departamento de Investigaciones de esa universidad. Un gusto estar con ellos, queridos amigos, queridos colegas, respetados académicos, y sin más empezamos este diálogo con esta primera pregunta para Rafael Polo. Apreciado Rafael, ¿qué diferencias hay entre las ciencias sociales y las humanas? ¿Y cuáles serían los grandes temas de interés de los cientistas sociales en el mundo de hoy? Bienvenido a Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Alexis por tu invitación. Un gusto estar con Pablo Espina a los años, ¿sí? Bueno, a ver, 2 puntos. Creo que la diferencia entre las ciencias sociales y humanas es una diferencia extremadamente sutil, ¿sí? Y al mismo tiempo que tiene implicaciones objetuales muy importantes. Como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, a lo largo del siglo XX existe una distinción clara, por un lado, entre ciencias sociales y ciencias humanas, ¿sí?, dejando aparentemente en medio de ambas a las humanidades, es decir, a la literatura, a la filosofía, a la historia, después de los años 70, 80, en donde se da un giro epistemológico que tiene distintos nombres, ¿no?, ya sea giro posmoderno para algunos, o giro postcolonial o decolonial para otros, ahí lo que llamamos humanidades van a ser nuevamente rediscutidas, pero cada vez van a ser retomadas por el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y eso se debe a que se comparte, digamos, objetos empíricos de interrogación y de investigación, y al mismo tiempo la necesidad de reflexionar, de realizar unas reflexiones propiamente epistemológicas sobre esos objetos, pero también reconociendo el carácter de ficción, de relato que tienen los objetos en las ciencias sociales, lo cual no quiere decir que solamente se reduzcan a ellos, como lo hacen muchos autores posmodernos, sino que acá más bien reconociendo la estrecha relación reflexiva, de dilucidación que tienen
las ciencias sociales a partir de una reflexión sobre la literatura y la historia, por ejemplo, la importancia de la interrogación filosófica sobre los conceptos y los objetos de las ciencias sociales, los alcances de los mismos, etcétera. Creo que más que hablar de distinción clara, que serían distinciones de objetos, hay que más bien hablar de los encuentros, de los nexos que se dan entre ciencias sociales y humanas. No se puede pensar la sociología o la historia al margen de la filosofía. No podemos pensar en la lingüística, la comunicación al margen de la literatura, reconociendo, sin embargo, la necesidad de diferenciarlos. Tampoco podemos caer en esta suerte de nihilismo discursivo que son propuestas como las epistemologías del sur, por ser así directo, ¿sí? Porque nos mueve, una cosa es la reflexión liminar y otra cosa es la anulación de las diferencias objetuales. Con respecto a lo segundo, ¿cuáles son los...? O sea, la pregunta es casi es una tesis doctoral para cada una de ellas, o una investigación. Lo segundo, ¿cuáles son las preocupaciones de las ciencias sociales? Si tú observas lo que ha pasado en las ciencias sociales ecuatorianas en los últimos años, ¿no es cierto? Y la publicación de los últimos libros y los premios de algunos de los libros que se han dado, que digamos el premio que recibió el año pasado el Pablo Espina por su libro sobre el transformismo entre 1920 y 1960, si no me equivoco, Pablo, ¿sí? Un trabajo que nos abre una discusión histórica de un periodo que para muchos se pasa rápidamente de revisión. Creo que hay una mayor complejidad en las ciencias sociales ecuatorianas. Volvemos sobre algunos elementos importantes como el tema del sujeto histórico, el problema del Estado, el problema de la construcción de la hegemonía, el problema de la verdad. También empezamos a tener algunos estudios de sociología del conocimiento y de la historia del saber en el Ecuador que son importantes, están ligados a eso. Sí, creo que algunos temas tienen que ver sobre sujeto, historia, biopolítica, la forma en cómo el neoliberalismo ha construido su hegemonía y la vida cotidiana, los valores neoliberales, la estrecha relación entre ciertos discursos de los derechos y el neoliberalismo, la necesidad de preguntarnos históricamente un post-neoliberalismo. Creo que las ciencias sociales, al menos en el país, irían por esa ruta, pero al mismo tiempo preguntándonos, ¿sí?, lo que serían las distintas mutaciones occidentales y el carácter de occidentalismo que podemos tener en América Latina, al mismo tiempo de la recuperación de la sabiduría ancestral, etcétera. Muchas gracias, Rafael. Queridos radioescuchas, ustedes han tenido la oportunidad de mirar esta diferencia sutil entre ciencias sociales humanas y también esa visión macro, como nos dice, tema amplísimo, nos lo dice Rafael. Y en ese sentido, pues partiendo de, Rafael manifestó las epistemologías del sur y me trae a colación una conferencia que Maristela Esbampa la daba hace ya algunos años y decía, las tendencias en América Latina en ciencia social se enfocan como en las corrientes del postdesarrollo, la descolonización, y la ecología de saberes, lo postcolonial en sí, entre otras. Y ahora creo que han pasado algunos años desde lo que ella decía. Y querido Pablo, ¿cuáles son las corrientes que en América Latina insurgen en la teoría y en la investigación de ciencias sociales? ¿Siguen siendo las mismas que Maristela lo diría hace casi unos 8 años de aquello, o hay otras, como lo que decía también Rafael, el transformismo de tu trabajo? ¿Qué es el transformismo? Quizás también como parte de ello. Bienvenido, gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación y también a Rafael, un gusto verlo a los años. Es difícil saber cuáles son las grandes corrientes de pensamiento ahora porque hay muchísimas mezclas, hay muchísimas interfaces entre la gente. Hace una gran cantidad de préstamos de una teoría y de otra. Al final tenemos muchas teorías eclécticas o muchos usos eclécticos de las diferentes teorías disponibles. Entonces, a mí me parece que tal vez una forma, digamos, aunque no soy experto, porque no es que me he dedicado a estudiar todas
las ciencias sociales, ¿no es cierto?, la economía, el derecho, o sea, hay una enorme cantidad de literatura que se tendría que revisar para hacer algo más completo. Pero yo lo que diría que lo que ordena generalmente las corrientes de pensamiento son los problemas que la realidad te plantea. Y creo que la realidad está planteando problemas como la crisis civilizatoria mundial. Y para eso, por ejemplo, hay toda una corriente de estudios sobre los sistemas mundiales, de macrosociología, que me parece que han sido muy importantes y que tienen una tradición en América Latina desde las teorías de la dependencia y desde las teorías de la modernización. Entonces, creo que hay corrientes que se dedican a examinar las relaciones internacionales en este campo y mostrar cuál es el papel de América Latina en ese mundo tan cambiante. O, por ejemplo, otro de los grandes temas, los grandes movimientos indígenas y sociales que han sacudido a América Latina. Entonces, la decolonialidad o la postcolonialidad o la ecología de saberes, en fin, son formas de responder a esas realidades, a esas nuevas formas o a esas distintas formas de ver el mundo que están reclamando su lugar en el conocimiento universal. Entonces, me parece que, por ejemplo, claramente en este tiempo hay un movimiento feminista que está, golpeando la violencia machista y la dominación patriarcal en todo el mundo y en América Latina. Y por supuesto, el pensamiento feminista, los enfoques de género. Ahora hay una enorme cantidad de estudios sobre estas relaciones y cómo se interconectan con otras formas de dominación, con la dominación de clase, con las dominaciones coloniales, toda esta teoría de la interseccionalidad. O sea, me parece que de nuevo es la realidad social, el movimiento de la sociedad, los problemas de la sociedad los que están comandando el aparecimiento de corrientes de pensamiento, de teorías y a veces de estas mezclas eclécticas para tratar de explicar los problemas. El caso mío, que ustedes mencionan amablemente, en mi libro sobre el transformismo ecuatoriano, sobre la forma de construcción del Estado, tiene que ver también con un problema generalizado en América Latina en este tiempo, que es la crisis de las democracias, que es el problema de que los estados ya no tienen legitimidad, la gente está totalmente decepcionada de los rendimientos de la democracia, pero también de su funcionamiento. Nadie se siente representado. Y entonces las discusiones sobre el Estado, sobre qué está pasando, ya no sobre las transiciones desde las dictaduras hacia la democracia, sino sobre el desgaste y la pérdida de sentido, de significado de la democracia. Entonces el estudio mío es sobre las formas de dominación, las formas en las cuales el Estado se recompone y busca hegemonía, y cómo esas formas perdón, han ido perdiendo vigencia, y creo que en toda América Latina han ido perdiendo vigencia estas formas de legitimación de los órdenes políticos. Entonces me parece que claramente la realidad, la sociedad, los grandes problemas sociales son los que imponen las agendas de investigación, las corrientes y las teorías. Un último ejemplo es los gravísimos problemas ambientales. Entonces, todas las teorías sobre, de cuño latinoamericano sobre el extractivismo, por ejemplo, o ya de cuño más más europeo, británico, sobre la acumulación por desposesión, son todas, teorías o conceptos que vienen de la ecología política o de la ecología marxista y que tratan de reinterpretar la crisis ambiental que existe. El premio último de Ciencias Sociales del municipio lo acaba de ganar, por ejemplo, Arturo Villavicencio, con un libro que se llama Neoliberalizando la Naturaleza, que es precisamente una discusión sobre todos estos temas del postdesarrollo desde el problema ambiental y una crítica a las teorías ecologistas. Pero bueno, el ecologismo es, si tú quieres, una de las grandes movimientos que está alimentando a las ciencias sociales. Entonces yo te diría, he señalado 4 grandes ejes, pero todos tienen que ver normalmente con que los problemas de la sociedad, los desafíos de los movimientos sociales nos están
planteando desafíos a la gente que tiene la oportunidad en las universidades de sentarse a pensar, porque, digamos, la gran mayoría de la gente no tiene ese tiempo, tiene que estar trabajando, tiene que estar luchando, tiene que estar, y no tiene tiempo de sentarse a reflexionar. Entonces, la gran ventaja y la gran debilidad de las ciencias sociales es que tienes ese tiempo. Entonces, ¿por qué es una debilidad? Porque a veces eso te distancia del mundo de la gente con la cual tienes que conectarte si quieres entenderla. Muchas gracias, Pablo. Importantes reflexiones sobre estos temas, una amplitud de temas, las intersecciones, queridos radioescuchas. No hablamos de ciencias estancadas, no hablamos de compartimentos que tienen su propio ámbito, sino esta intersección, esta vinculación, estas incluso, nos dice Pablo, estas aproximaciones teóricas distintas que se entrecruzan. Pero vamos a seguir conversando más sobre este tema luego de esta primera pausa musical, aquí en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo. Estamos de vuelta en Radio Voz Andina Internacional conversando sobre ciencias sociales hoy con Rafael Polo y Pablo Ospina. Querido Rafael, Agustín Cueva, Fernando Velasco, Bolívar Echeverría, desde nuestra visión ecuatoriana, dicen el uno tuvo que irse, los dos tuvieron que irse del país para desarrollar su carrera y el otro murió muy joven, murió con 29 años. Esos pensadores generaron procesos de pensamiento y a la vez, hablando desde esa genealogía del pensamiento, cómo se ha dado las ciencias sociales en el Ecuador y por supuesto los temas, las investigaciones y los pensadores, quizás también, ¿por qué no? Podríamos hablar de ustedes mismos, quizás al final, Ospina, Polo, como esos pensadores de la ciencia social ecuatoriana. Bueno, gracias por lo último que dices. A ver, yo creo que hay que entender una cosa, la ciencia siempre debate con su época, ¿sí? Y romper un poco la idea de que la ciencia solamente es expresión, ¿no? La ciencia, lo que hacen los investigadores en los distintos campos, es debatir su época, interrogarla, y ver las potencias posibles que en ella podemos encontrar. O sea, no hay texto, por ejemplo, el texto al que hacía mención Pablo de Arturo Villavicencio, es discutir cómo la idea de naturaleza, la idea de servicios, se ha convertido en un lugar común para defender la naturaleza, por ejemplo, instalado por el neoliberalismo en los últimos 20 años, ¿no? Los servicios ambientales como un lugar de capitalización del cuidado natural. Creo que es un texto que debería discutirse con fuerza en el país. Además, creo que es un texto donde Arturo Villavicencio está sistematizando al menos 20 años de investigación y tocando distintos temas como los que señaló Pablo Ospina sobre el postdesarrollo, el postcapitalismo, etcétera. Pero también regresa sobre un tema fundamental, mostrar que los debates en ciencias sociales son debates políticos y que todos los debates políticos tienen que ver con la forma social, con las formas de organización de los estados, de la economía, del conocimiento, y creo que eso es el aporte que han hecho los pensadores de las ciencias sociales en el Ecuador. Ahora, sobre las ciencias sociales en el Ecuador se vienen haciendo recientemente, en los últimos años, algunas genealogías. El trabajo de Gabriela Zarzosa sobre los orígenes de la sociología en el Ecuador, o el trabajo que viene realizando Philly Allman sobre la sociología de la sociología en el Ecuador, y varios autores vienen incursionando sobre la necesidad de contarnos cómo hemos pensado la política, cómo hemos pensado la sociedad, cómo hemos pensado las formas de dominación, del mismo modo que, por ejemplo, en antropología, Segundo Moreno, en introducción a sus dos textos de la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, hace una revisión histórica de la trayectoria de sociología, y lo mismo ha sucedido con la historia, ¿no? Hemos pasado de la historia social a este esfuerzo de los ciberconceptos para observar la manera en cómo hemos usado categorías producidas por la modernidad para dar forma
y para imaginar las formas de los estados latinoamericanos y también para señalar los lugares del conflicto, los lugares de las batallas teóricas y de las batallas políticas. Si algo ha mostrado Agustín Cueva, como también lo muestra Bolívar Echeverría en dos dimensiones distintas, ¿sí? Es que no podemos teorizar sin pensar la política. No podemos teorizar sin buscar una transformación social. Y ahí es cuando la teoría debate con su época. Me parece que es importante recuperar la tradición del pensamiento ecuatoriano, porque habría que mencionar al Manuel Chiriboga, los trabajos de Manuel Chiriboga, habría que mencionar los trabajos que ha hecho Blanca Muratorio, un trabajo llevado a cabo por Juan Mayhuasca y otros autores, ¿sí? Que deberían no quedarse como autores de los estudios universitarios o de las investigaciones universitarias, sino dar acceso, ¿sí?, a una lectura mayor. Ahora, hay dos formas de ver, por lo menos tres formas de ver la historia de las ciencias sociales. La una es estudiando las formas en cómo el Estado produjo una investigación sobre lo social, es decir, atendiendo a sus informes de Estado, a sus investigaciones, a partir de los cuales los estados elaboraron sus políticas públicas, construyeron las razones institucionales, construyeron los valores estatales. Esa es una forma, digamos, que es la que empieza a emerger ahora. La otra es atendiendo a su nivel de institucionalidad. Entonces, las ciencias sociales tendrían en el Ecuador el nacimiento de los años 60, ¿sí? Tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica, las ciencias sociales han festejado sus 50 años de existencia con distintos niveles, ¿no es cierto? Un primer momento ligado al marxismo, ligado a la teoría de la dependencia, a la filosofía y a la teología de la liberación, un momento estructuralista, y después vendría esta suerte de dispersiones post, ¿sí? Y ahora más bien un momento de reconstitución disciplinaria. Y habría la otra, ¿no? Un poco la ir mezclando ambos niveles y observar más bien el nacimiento de las ciencias sociales desde los márgenes del Estado y desde los márgenes de la institucionalidad. Es la tercera opción, que es la menos explorada en el país. ¿No? Sin embargo, me parece que no podemos perder de vista que hay textos fundacionales que deberían estar al alcance de todos y ser permanentemente textos de discusión, ¿no? Estamos hablando, entre otros, entre la ira y la esperanza de Cueva, estamos hablando los trabajos iniciales de la semántica de la dominación del Andrés Guerrero, etcétera, ¿no? A los textos actuales de los últimos 3, 4 años. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos premios hechos desde las universidades y de hecho desde las facultades de ciencias sociales a las ciencias sociales. ¿Sí? Tenemos el premio Isabel Guarderas del municipio y tenemos el premio Espejo, que como sabemos es un premio más político que un reconocimiento a la labor reflexiva en las ciencias sociales. Creo que podríamos, desde las facultades de ciencias sociales o desde las escuelas de ciencias sociales, pensar un premio hacia las ciencias sociales. En los últimos 10 años se han diversificado los trabajos, se han complejizado los problemas y los debates también van teniendo otros rostros, unos rostros que mezclan, por un lado, las categorías formales propias del pensamiento de la ciencia con las categorías políticas que discuten los problemas sociales. Muchas gracias, Rafael. Decías unos últimos textos de los últimos años. ¿Cuáles serían? Transferías a Guerrero, a Chiriboga, sin duda, de los fundacionales. Los últimos textos, ¿cuáles serían? ¿Qué corrientes enfocarían? A ver, yo diría, por ejemplo, el texto de Pablo, el texto de María Mercedes Iquiguren, de Andrea Aguirre, tienes los dos textos sobre la Universidad de Arturo Villavicencio, su último trabajo sobre neoliberalizando la naturaleza, los trabajos de Silvia Vega, los trabajos de Pablo Andrade, etcétera. Hay trabajos muy importantes que se han hecho acá, pero que se quedan en la academia. Y a veces se quedan en pequeños grupos de la academia, que es propio de los trabajos académicos, pero que sin embargo creo que es necesario darlos a conocer hacia afuera también. Formamos parte de ese debate y de alguna manera todavía hay esta suerte de arrogancia intelectual de que ciertos nichos de la academia operan como la conciencia social. Gracias, Rafael. En ese mismo sentido, estamos arribando casi a la mitad
25 años, es 2022, estamos más allá de los 20 años del año 2000. Y tenemos pues que se han dado en las ciencias sociales grandes momentos, ¿no? Fukuyama a inicios de los 90 nos dijo se acabó la historia, Lyotard después con el posmodernismo nos planteó una serie de caídas sobre relatos, metarrelatos. En este 2022, Pablo, las ciencias sociales, la teoría social, ¿cómo se encuentra? ¿Está debilitada? ¿Está sufriendo un embate? ¿O por el contrario, se encuentra fortalecida por lo que ambos han dicho, por las problemáticas que vive el mundo, el neoliberalismo, el extractivismo, que dan lugar a que se fortalezcan? ¿Cómo lo miras tú? Bueno, siempre hay problemas en el mundo, entonces siempre va a haber algo que estudiar o algo que analizar desde las herramientas y con y con las teorías y con los conceptos de las ciencias sociales. Entonces, no es por las características de los problemas del mundo que me parece que hay que evaluar si están fortalecidas o debilitadas. Mi impresión es que hay un fortalecimiento porque ha habido en los últimos 20 años un fortalecimiento de los sistemas universitarios en toda América Latina. No, digamos, no solamente ahora hay las grandes universidades de México, Brasil o Argentina, que eran las dominantes, sino que ha crecido enormemente el peso de las universidades colombianas, chilenas. Creo que hay cada vez más un mundo universitario que facilita y brinda las condiciones para la producción académica. Y luego también hay los intercambios. O sea, la facilidad con la cual hay miles de encuentros de todo tipo. Y ahora, bueno, la pandemia también ha facilitado la comunicación por esta vía remota, que, digamos, abarata muchos de los intercambios, aunque a veces los hace menos intensos, menos ricos que que la relación presencial, ¿no? Pero la cantidad de encuentros, de reuniones, de debates que hay en América Latina me muestra la intensidad y lo que yo podría catalogar como, yo calificaría como un fortalecimiento por esta ebullición de ideas. ¿Qué es lo que a veces llama la atención o hace pensar que hay un debilitamiento? Bueno, justamente el hecho de que no haya grandes teorías dominantes. Hubo épocas en las cuales hubo grandes enfoques o lineamientos o grandes autores, ¿no es cierto?, que convocaban a todas las ciencias sociales a su alrededor y que se convertían en clásicos que ordenaban la discusión. Bueno, eso me parece que no hay ahora. Lo que hay ahora es una multiplicidad de voces y una multiplicidad de búsquedas muy variadas respecto a todos estos problemas. Y hay debates muy intensos. Y me parece que eso tiene también su importancia. ¿Cuál es el segundo componente de un posible debilitamiento? Que al mismo tiempo que los sistemas universitarios facilitan que haya gente que pueda dedicarse a pensar, a estudiar, a leer, a reflexionar, en fin, cosas que en la vida social cotidiana la mayoría de la gente no puede hacer fácilmente. Ese tiene la dificultad de que eso convierte al espacio universitario fácilmente en un espacio encapsulado, en una torre de cristal alejada de los avatares del mundo y de los problemas más acuciantes de la gente que vive en el día a día. Entonces, ese encapsulamiento, esa distancia, a veces es una crítica que hacen la gente de las organizaciones sociales, de los movimientos campesinos, de los movimientos ecologistas, feministas, etc. Y dicen es que la academia se ha alejado de las luchas sociales, en fin, y eso sí puede ocurrir en ocasiones, porque finalmente la universidad es un sitio de privilegio, es el privilegio de tener tiempo para pensar. Y eso en efecto pone una barrera, una distancia con muchos de las personas, de los movimientos, de la gente que sufre las grandes avatares de
la vida cotidiana y los grandes, y también las grandes tragedias de tiempos que siempre son muy turbulentos. Entonces yo creo que hay condiciones que podríamos llamar en general de fortalecimiento, pero siempre, como todo en la vida, tiene sus componentes o implica también ciertas debilidades. Entonces, esta idea del intelectual comprometido, del intelectual orgánico de ciertos movimientos sociales, tal vez por estas condiciones de crecimiento de las universidades y de fortalecimiento de ellas, puede haberse debilitado en parte. Y eso es una pena, porque me parece que ese vínculo con los problemas reales de la sociedad enriquece enormemente las ciencias sociales. Muy interesante lo que planteas y sobre todo me recuerda a un trabajo de Eduardo Gruner, Lo sólido en el aire, en el que plantea esa visión del intelectual, ¿no? ¿Cuál es el rol del intelectual ahora? Pero de pasada, en tu alocución decías, en efecto, antes era México, Argentina, Brasil, ahora dices Colombia, Chile. ¿Ecuador también estaría en esas universidades que han irrumpido con fuerza en el pensamiento o no? Claro, o sea, y fíjate que además las ciencias sociales son una tradición latinoamericana. Es mundialmente reconocida América Latina como una región donde ese pensamiento es de los más importantes, de los más novedosos, de los más dinámicos. No en la física, no en la química, no en la biología, sino en las ciencias sociales. Entonces, claro, dentro de esa gran corriente latinoamericana, el Ecuador es en general marginal, es un país poco conocido, es como Paraguay, digamos. ¿Quién sabe sobre Paraguay? ¿Quién lee sobre Paraguay? ¿Quién estudia? Bueno, los paraguayos. Casi ningún otro latinoamericano estudia ese país. Bueno, algo parecido. Sí. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Nosotros somos un país en el campo de las ciencias sociales bastante marginal, a pesar de que hemos tenido autores referenciales. Pero, por ejemplo, en el caso del arte, Ticio Escobar es profundamente conocido. El paraguayo Ticio Escobar es un referente mundial de la crítica del arte contemporáneo, ¿no? Pero en el caso del Ecuador, uno de los autores más conocidos es el filósofo Bolívar Echeverría, pero es conocido por su producción en México, claro. no por nuestras universidades. O Agustín Cueva también por México. Claro, de acuerdo. Sí. Entonces, el país, digamos, las universidades, la Andina, la Flaxo, han contribuido enormemente al fortalecimiento de las ciencias sociales en el Ecuador. Es un país, digamos, que ha crecido enormemente en eso, en su influencia y en su capacidad de hacerse escuchar, pero sigue siendo un país poco conocido. Y los ecuatorianos tendemos, pues, a escribir exclusivamente sobre el Ecuador. En Brasil, en Argentina, en Chile, o en México, tienes latinoamericanistas. En el Ecuador es más raro que puedas tener alguien que escriba sobre Ecuador, sobre Perú, que haga cosas comparativas. Es más localista, más parroquial, las ciencias sociales ecuatorianas. Sin embargo, de lo cual han ido creciendo. Pero, digamos, eso tiene que ver con condiciones estructurales de países pequeños. Lo mismo le pasa a Guatemala, lo mismo le pasa a Nicaragua, lo mismo le pasa a los países que tienen esas dificultades o, digamos, esas características socioestructurales, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias, Rafael, en este segundo bloque y desde lo que ustedes hablan, la universidad, las universidades, el pensamiento, la universidad quedándose en esa Ivory Tower, en esa torre de cristal, torre de marfil, y lo otro hablaremos luego de esta segunda pausa musical aquí en Rompe el Muro, en el programa educativo de los jueves. Volvemos luego de esta canción. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Estamos de regreso en Radio Voz Andina Internacional con Rompe el Muro,
Pablo Ospina y Rafael Polo, dialogando sobre ciencias sociales hoy. Decíamos, ustedes han mencionado la universidad, crucial la universidad sin duda para el pensamiento de la ciencia social. ¿Y cuáles son, Rafael, los retos para la universidad hacia las ciencias sociales? Tú eres decano de la muy importante Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad, creo, segunda más grande del país, la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué considera tu administración como perspectiva estratégica del proceso formativo, de este fortalecimiento de la ciencia social? Bueno, quisiera añadir algo a lo que mencionaba Pablo, ¿no? Creo que en el Ecuador nos falta soltarnos a retos no solamente latinoamericanistas, sino discutir con mucha fuerza, por ejemplo, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, historia del conocimiento, los grandes debates teóricos que han atravesado la sociología, la historia, la antropología. Creo que nos hace falta eso y sin embargo podemos encontrar ya semillas de esos debates en algunos autores. Hay investigadores jóvenes, 40, 45 años, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que ya están incursionando en debates no localistas, más latinoamericanos y también en debates teóricos de otro espectro. Segundo, creo que lo que hace esta suerte de torre de cristal, el que hablaba Pablo, también ahí habría que reconocer que las batallas teóricas de investigación tienen implicaciones políticas. Todas, no hay ninguna de ellas, y que de alguna manera esto hace necesaria la especialización, ¿sí? O sea, es necesario discutir el Estado, pero ¿cuánta gente en el Ecuador está discutiendo el Estado? Y podemos decir, todos protestamos contra el Estado, pero tenemos muy pocos textos referenciales de los últimos 15 años respecto al Estado en el Ecuador, por ejemplo, o respecto al Estado o la historia del Estado en América Latina. La Facultad de Ciencias Sociales, como ustedes conocen, es una facultad relativamente nueva. Cumplimos en abril, el 17 de abril, cumplimos 5 años de existencia y el reto nuestro tenemos 3 retos en esta nueva administración. Primero, ampliarnos a otras carreras. Está entregada la carrera de Historia para su revisión. Están terminando de elaborarse la carrera de Geografía, la carrera de Antropología y la carrera de Filosofía, que son las prioridades, digamos, para los próximos meses. El próximo año posiblemente entremos a la elaboración de la carrera de Arqueología. Ya estamos hablando con algunos arqueólogos para realizarla. Ese es un primer punto, una especie de consolidación, pero al mismo tiempo ampliación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas ligadas a la necesidad de construir un espacio de dilucidación, de problematización, de transdisciplina, también donde las disciplinas de ciencias sociales puedan dialogar entre ellas. Lo segundo creo que es necesario recuperar, ¿sí? Los textos fundacionales de los debates ecuatorianos. Y eso lo estamos llevando a cabo también acá, con investigaciones ligadas a la historia de la sociología, ligadas a ciertas incursiones en historia de la historia y a ciertas incursiones también en historia de la antropología. Y en tercero es la necesidad de discutir las ciencias sociales en la región andina y latinoamericana. Son los 3 elementos claves en donde nos estamos moviendo en este momento. Fíjate una cosa, suena como dato, ¿no? Cuando nosotros empezamos como facultad éramos 22 profesores, 23 profesores, y al lapso de 5 años tenemos una planta docente de 82 profesores en este momento, ¿no? Muchos de los profesores están dedicados a hacer investigación. Algunos hacen investigación latinoamericana o con acuerdos latinoamericanos, investigaciones con gente de Chile, de Argentina, de México. Eso es lo que te podría decir así para describirte rápidamente. Genial tu perspectiva desde la institución. Y podríamos extrapolar eso hacia los retos de la universidad en general para las ciencias sociales, la necesidad de retomar el pensamiento clásico, la necesidad de fortalecer nuevas áreas académicas, ¿o hay algo más? Creo que es importante que las ciencias sociales, a diferencia de lo que llamamos las ciencias duras, ¿no es cierto?,
tienen permanentemente que justificar sus objetos de manera constante. Y eso hace necesaria también la discusión con la comunidad universitaria, ¿sí? Creo que uno de los retos nuestros es mostrar lo que hace un sociólogo, un politólogo, un historiador, un economista, al conjunto de la universidad, al mismo tiempo de las implicaciones del debate epistemológico, y por otro lado reconocer la importancia que tiene el discurso social en la construcción de Estado, en la construcción de comunidad social, en la construcción de la comunidad política. Creo que esos son los retos fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Rafael. En la misma línea, Pablo, tú fuiste durante un buen tiempo director del Departamento de Investigaciones de la Universidad Andina. La misma pregunta de entrada: ¿cuáles son los retos para la universidad hacia las ciencias sociales? Y de manera particular, ¿qué debe hacerse para fortalecer la investigación, los ámbitos de multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, ese enfoque colectivo del que hablaban antes? Ya no hay la preeminencia del gran investigador, de qué sé yo, de la Habermas, del Adorno, sino son equipos, son grupos que se vinculan. ¿Cómo lo miras, por favor? Sí, la ciencia, una de las razones que yo creo que hace que las ciencias sociales sean tan importantes en América Latina es que no son tan caras. No es como estudiar la física de las partículas, que necesitas unos enormes equipos para investigar, ¿no? O reactivos o cosas así. Sin embargo, eso también ha llevado, y la crisis de la financiación de las ciencias sociales ha llevado a investigaciones muy cortas, a veces investigaciones muy superficiales, a veces casi consultorías, y casi hemos identificado las consultorías con la investigación. Entonces, efectivamente necesitamos de todas maneras formar equipos que trabajen en programas de investigación más profundos de más largo plazo. Y eso puede ayudar a la interdisciplinariedad, al intercambio de conceptos que vienen de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. A mí me sorprende mucho, tengo muchos estudiantes, por ejemplo, sociólogos, que conocen poca historia. En general no estudian mucho la historia. O los historiadores no han leído nunca a Weber, o no han leído nunca a Marx, o no han leído a Durkheim. Entonces yo creo que hay grandes campos en los cuales la formación de las ciencias sociales debería estar mucho más integrada y menos hiperespecializada. ¿No es cierto? Los científicos políticos se dedican a sus clásicos, los antropólogos a sus clásicos, los sociólogos a sus clásicos, y en realidad esos clásicos pueden ser mucho más útiles en un diálogo con otras disciplinas. Entonces me parece que hay que reformar digamos, pensar la formación de pregrado de las ciencias sociales como una formación que combine una formación común de todas las ciencias sociales y luego una formación especializada para los campos particulares, tomando en cuenta además de que el campo laboral en las ciencias sociales fuera de las universidades no es un campo hiperespecializado. No es que necesitan exactamente científicos políticos para tal actividad, sino que en el campo del desarrollo, por ejemplo, se necesitan gente que entienda el Estado, pero que también entienda la cultura, que también entienda los problemas de las relaciones simbólicas, de las relaciones interétnicas, de las relaciones de género. En fin, todo eso implica que tienes que tener una flexibilidad y una capacidad. Si quieres que los grupos de trabajo sean verdaderamente interdisciplinarios, tienes que empezar desde la formación en la base que sea común a todas las ciencias sociales. Entonces me parece que eso choca contra una serie de necesidades prácticas que suelen tener digamos, ¿por qué se ha ido especializando tanto? En 10 ramas de las ciencias sociales distintas, con 10 carreras diferentes, con 10 o 20 o 30 diferentes tradiciones, también en parte porque esa cantidad de departamentos hace que tengas más puestos de trabajo y por lo tanto puedes ampliar el campo profesional. O sea, todo esto, la hiperespecialización también viene de una serie de necesidades o de una serie de demandas o de exigencias
de intereses particulares del crecimiento de los puestos de trabajo. Entonces me parece que no es que los científicos sociales están en esa torre de cristal, ¿no? También tienen intereses particulares y luchan por ellos, y eso se expresa en la forma en la cual funcionan y existen las universidades, y esa hiperespecialización a veces es expresión de eso. Entonces yo creo que es muy importante reintegrar. Necesitamos en niveles de especialización, como bien dijo Rafael, pero necesitamos una formación de base que sea común. Generalmente, o mejor dicho, me evocas a lo que planteamos muchas veces en la educación, los que trabajamos en los procesos de ciencias de la educación y pedagogía. Las debilidades investigativas de posgrado, pues vienen como debilidades de pregrado y vienen como debilidades del sistema secundario e incluso aspectos relativos a destrezas hasta comunicacionales, que pueden ir hasta la educación básica. ¿Y tú crees que hay que apuntalar o qué se debe apuntalar en los secundarios, en la ciencia de las ciencias sociales, quizás no solo en el método, quizás en el contenido, en la destreza? Claro, o sea, la curiosidad. La curiosidad por qué es lo que está pasando alrededor, por entender de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que nos hizo ser como somos. Esas preguntas que normalmente uno puede encontrar en los adolescentes fácilmente, resulta que son, en lugar de ser desarrolladas y animadas por el sistema educativo, son aplastadas y reducidas a cenizas. Y básicamente se te enseñan una serie de contenidos estandarizados, en lugar de partir de las necesidades, de las preocupaciones, de la curiosidad que los jóvenes tienen y las jóvenes tienen. ¿No es cierto? Si tú le preguntas y si tú escarbas en su trabajo, en su vida, vas a encontrar que hay conflictos, hay problemas familiares, y esos problemas familiares están relacionados con el barrio, y están relacionados con la ciudad o con el campo y con las relaciones interétnicas. En fin, la gente se da cuenta cuando logra ser motivada para pensar sobre esas cosas. Y esa es la base, la curiosidad es la base de todas las ciencias. Eventos que se llamaría como aprendizaje significativo, que tienen significación para el individuo y que muchas veces no son aprovechados ni por el sistema ni por el docente para generar procesos de construcción de curiosidad, ¿no? Claro, esto necesita una cierta pedagogía de conectar con las tradiciones, con el bagaje, con la experiencia de los estudiantes. Pero yo digo, ¿a qué joven no le interesa la discusión sobre el aborto que acabamos de tener en el Ecuador, así ya atrasada, ¿no es cierto? 100 años de atraso tiene el Ecuador en ese tema, pero ese tema seguramente se podía aprovechar enormemente para la curiosidad, para el debate, para la formación ciudadana, que finalmente es lo que está detrás también de la curiosidad en las ciencias sociales. Estamos, queridos radioescuchas, conversando sobre ciencias sociales hoy con Rafael Polo y Pablo Ospina. Estamos llegando al final de este programa. Rafael, tus reflexiones finales. Hemos tocado varios temas, pero sin duda, como tú decías, hay muchos que serían una tesis doctoral, sería un larguísimo diálogo, muy interesante sin duda para llevarlo a cabo. ¿Qué quisieras anotar, tus reflexiones finales, tus cosas que quisieras subrayar? Estaba por interrumpirle a Pablo. Dale. Creo que hace falta recuperar nuestras tradiciones de pensamiento, ¿sí? En sus distintos rostros, ¿no? Hay una gran tradición laica, pero también hay una gran tradición jesuítica, dominica, que desarrolló un pensamiento en los años 50, 60 y 70, ligados no solo a la teología de la liberación, sino a investigaciones, digamos, en el área de la antropología, en el área del arte, y nos hace falta recuperar eso. Por otro lado, creo que sí es necesario discutir nuestras tradiciones con las tradiciones más amplias de las distintas disciplinas, por un lado, y por otro lado, comparto plenamente la necesidad de que en pregrado se realicen formaciones, haya troncos comunes en las carreras de ciencias sociales para que los estudiantes puedan reconocerse en un diálogo. Es curioso que un historiador no haya leído, a ver, es muy curioso, pero
es muy frecuente en nuestro medio. Es muy frecuente que un historiador no tenga idea, mejor dicho, idea de Durkheim, ¿sí? Sino solamente algunos conceptos que le son muy frecuentes en el uso historiográfico. Creo que ese diálogo sí es necesario, pero es un diálogo que no termine siendo información, ¿no? Sino formativo. Tercero, creo que cuando hablamos de ciencias sociales críticas, como se hace con bastante frecuencia, es necesario reconocer también lo que significa el concepto de crítica, su carácter moderno, su importancia actual, y cómo la historia en este momento nos ha lanzado a retomar los viejos debates, por decirlo, o los debates recurrentes que hay en la ciencia. Siempre hay un debate recurrente, el problema del Estado, el problema del sujeto, el problema de la dominación, el problema de la emancipación. Han sido debates constitutivos de las ciencias sociales en América Latina, ¿sí? El debate de los últimos 20 años alrededor de lo colonial, de la colonialidad, creo que es importante, pero son debates recurrentes que implican también la mutación o en algunos casos la generación de nuevos métodos o de nuevos objetos epistemológicos. Muchas gracias, Rafael. Nuevas vertientes que abres con esta intervención. De la misma manera, querido Pablo, ¿cuáles serían las cosas que quieres subrayar? ¿Cuáles serían tus palabras para los radioescuchas de Rompe el Muro? Bueno, digamos, yo haría una última intervención como una especie de llamado a todas aquellas personas que les interesa las ciencias sociales, que tienen curiosidad por lo que pasa en el mundo. Mi recomendación, mi llamado sería a vivan, vayan salgan a la calle, vayan a conocer lugares desconocidos, encuéntrense con personas con las cuales no estarían acostumbrados a conocerse, vayan a visitar pueblos, hagan turismo de vínculo con la comunidad, con la gente. Pregúntense constantemente las cosas que aparentemente son naturales. ¿Por qué las mujeres se emborrachan menos que los hombres? ¿Por qué resulta que todos los negros siempre son más pobres que en casi todas las sociedades multirraciales, donde hay negros, siempre están en el estrato más bajo? ¿Por qué? ¿Es algo natural? O sea, todas esas cosas que aprendemos a vivir en la vida cotidiana como si fueran normales, bueno, preguntémonos, salgamos, veamos qué significan, qué implican, de dónde vienen. O sea, el manantial de la vida siempre es mucho más diverso, más variado, más interesante, y de ahí nacen, de ahí tienen que nacer siempre las preguntas de las ciencias sociales. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Pablo Espina, gracias a Rafael Polo por acompañarnos en este interesantísimo diálogo, Ciencias Sociales Hoy. Gracias, como siempre, a Tito Chela, que está apoyándonos en los controles a cualquier hora y en cualquier momento. Gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas, que nos siguen cada jueves en el programa de educación de los jueves, Rompe el Muro, por Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, les deseo que tengan salud y alegría por montones. Los espero el próximo jueves para otro programa que tratará algo relativo a la educación, que será motivador, conmovedor, que será realmente interesante. Buenas noches, hasta la próxima semana. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.